Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Perfecto. La semana pasada les di un descansito porque habían hecho muy buen trabajo en lo que eran las maquetas de los proyectos tecnológicos para ciencia o la maqueta para ciencias. Hay una gran diferencia acá. Nosotros hemos construido una maqueta, no tiene movimiento. En tecnología, por lo general, construimos productos tecnológicos más avanzados que tienen movimiento. En este caso, nosotros vamos a empezar este viernes a estudiar los circuitos eléctricos. Habíamos dicho que los circuitos eléctricos eran un conjunto de elementos que permite que la corriente pase. Por ejemplo, en la casa nosotros tenemos el tanque de agua arriba y hay una serie de cañerías que lleva el agua por toda la vivienda. Y si hay un caño roto, el agua no llega del todo al punto de salida. Entonces, quiere decir que en la corriente eléctrica el circuito tiene que tener una serie de elementos que se conecten entre sí para poder lograr un objetivo que es o generar energía eléctrica o generar movimiento. En este caso, yo tengo una linterna. La linterna tiene como elemento, de este lado el foco. Y ya lo vamos a ver. El foco, acá, ahí está. El foco es el que va a iluminar. Nosotros tenemos, antes utilizábamos focos. Los focos tenían dentro un filamento que la energía eléctrica producía calor y esos alambres de filamento incandescían. Quiere decir que se calentaban, se ponían rojo y producían la iluminación. Hoy en día tenemos otro tipo de sistemas que son los LED y se utilizan muchísimo porque son mucho más fáciles de usar y no se rompen cuando se caen. Bien, volvemos al tema. Los circuitos eléctricos, entonces, tienen elementos que son acá el foco, este que va a ser el interruptor, el que va a dejar pasar o no la corriente eléctrica, ahí está, ¿ven? Ahí pasa la corriente eléctrica, por lo tanto se enciende el foco. Acá digo no pasa y no se enciende el foco. ¿Qué tiene esta linterna? Acá tiene este resorte que es de metal. Ahora atención, los metales permiten el paso de la corriente eléctrica. Quiere decir que hay conductores que son, materiales que son conductores de la corriente eléctrica. Ahora bien, si yo pongo solamente esta tapita que es plástica, no pasa la corriente eléctrica porque el plástico, la madera y la goma son materiales no conductores de corriente eléctrica. ¿Estamos hasta ahí? Además, yo tengo que tener una fuente de energía. En este caso, yo tengo las pilas. Las pilas son la fuente de energía. Yo acá tengo energía eléctrica acumulada. Entonces, yo voy a colocar los elementos, la pila, voy a ponerlas en su perfecto orden y voy a hacer que el dispositivo funcione. En la tarea de hoy ustedes van a encontrar los gráficos de los elementos que forman parte de un circuito eléctrico. Quiere decir, el interruptor, el foco, el cable o las pilas o fuente de energía. ¿Estamos? Eso lo van a tener que copiar en la carpeta y estudiar o leerlos al menos para poder entender y me hacen las consultas que necesiten. Todavía no vamos a utilizar los materiales que les fui pidiendo. Les fui pidiendo materiales para que los vayan guardando porque vamos a ir armando las clases así, chiquititas, para que las podamos entender. Entonces no podemos ya armar un circuito eléctrico. Necesito saber que ustedes sepan cuáles son las partes de un circuito, qué tipos de circuitos hay y qué materiales son conductores y no conductores. Así que todo eso falta hasta que usemos los elementos. O sea que los que no tienen tiempo de ir buscando y juntando en una cajita
no hay problema. Muy bien. Les mando un beso enorme y espero que se encuentren perfectamente y que tengan muy buen fin de semana. Ahí está, perfecto. Bueno, como les venía diciendo, los circuitos eléctricos tienen elementos que forman parte de él. Entonces nosotros podemos encontrar el interruptor, y eso era lo que yo les decía recién, que les iba a explicar cómo se representa un circuito eléctrico con símbolos. Este es el interruptor. Tenemos interruptor, tenemos el círculo con la X, es el foco o LED. Tenemos cómo representar el cable. Ahí está. Cable, fuente de energía, el cortito es el negativo y el más largo es el positivo, y esto es fuente de energía. También podemos llegar a utilizar para algún proyecto un motor, y esta es la forma de representar el motor. ¿Estamos? Ahora les voy a armar un circuito eléctrico aquí al costado. Pero antes les voy a explicar cómo estaban armados los focos. Este era un foco común. En la parte de abajo de la colita tenía una soldadura metálica. Recuerden que los metales son conductores de corriente eléctrica, y dentro tenían como unas antenitas de metal y el filamento. ¿Qué es el filamento? Un hilo finísimo de metal. Entonces la corriente eléctrica entraba por el cuello del foco, calentaba los alambres y ese calor producía la iluminación del foco. O sea, el calor que produce la energía eléctrica daba como resultado la iluminación. Bien, vamos a la fuente de energía. Tenemos interruptor y foco. ¿Qué es lo que va a permitir que circule la corriente eléctrica? Los cables. Entonces yo tengo que tener desde la fuente de energía conectado un cable hasta el interruptor. Otro cable que conecte al foco, pero el foco no puede quedar solo. Entonces necesita otro cable que vuelva a la fuente de energía para que el circuito se cierre. Y ahí tenemos un circuito simple.